Vamos a continuar el estudio de los hongos con el siguiente gran grupo, que son los basidiomicetes. Características principales, pues presentan hifas tabicadas, igual que ocurría con los ascomicetes. Recordad que eso significa que entre una célula y la siguiente hay una tabicación, una separación formada por la pared celular, que es típica de los hongos y que está formada por quitina. Recordad que es distinta a la pared celular de las plantas. Las estructuras reproductoras son semejantes a las ascas, pero en este caso se denominan basidios, y dentro de ellas se producen esporas, que son esporas de tipo haploide, producidas por meiosis, y que son liberadas por la rotura del basidio, aunque en este caso se produce esa rotura por un proceso denominado gemación. Y los basidiomicetes son los hongos que son formadores de setas, son las más conocidas por este motivo. Las setas en la cara inferior del sombrero presentan o bien unas láminas o bien unos tubos, que es por donde salen las esporas. Y esto sería la formación de un basidio típico de basidiomicetes a partir de una célula original que es dicariótica, porque recordad que las células normales son haploides, entonces tienen que unirse para dar lugar a una célula diploide. Se produciría aquí el proceso que podríamos denominar fecundación y tendríamos un núcleo que es diploide y que sufre la meiosis. Al sufrir la meiosis se forman núcleos haploides que van a ser las futuras esporas, y en la parte superior del basidio se ve que se forman unas prolongaciones que serían las yemas, que en su interior van a contener las esporas, y luego por rotura de esas yemas, por ese proceso que decíamos antes que se llama gemación, se produce la liberación de las basidiosporas. Ejemplos de basidiomicetes, pues aquí tenemos por ejemplo el género Agaricus, que son los champiñones. Los champiñones que podemos encontrar normalmente en la tienda son cultivados, aunque los hay también silvestres. Con el género Agaricus hay que tener cierto cuidado, porque así como hay especies perfectamente comestibles, hay otras que se parecen mucho y que pueden resultar por lo menos indigestas. Entonces, por ejemplo, si encontramos champiñones en el campo, pues una prueba muy fácil de realizar para comprobar si es un champiñón comestible o no es arañarlo un poco con la uña en la parte superior del sombrero. Si amarillea, es una especie de agaricus que no es comestible. Y si queda una marca blanca grisácea, pues es el champiñón igual que el que podemos encontrar cultivado y no pasa nada. De todos modos, con las setas, recordad que siempre hay que tener la precaución de no consumir ninguna que no estemos seguros de cuál es, porque hay muchas especies, ahora veremos las amanitas, que se parecen mucho entre sí y que algunas son perfectamente comestibles y otras son mortales. Los hongos, recordad que desempeñan un papel en los ecosistemas muy importante, puesto que son descomponedores, pero además de ello, forman también asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles, un tipo de asociación simbiótica que se llama micorrizas. En la presentación anterior que hablábamos de los comicetes, hablábamos de los líquenes, que es otro tipo de simbiosis. En este caso, las micorrizas es una simbiosis entre el hongo, que recordad que lo que se ve del hongo siempre está subterráneo, y es el micelio formado por las hifas que están entrelazadas entre sí y que tiene un aspecto blanquecino transparente. Y este micelio se asocia con la raíz de los árboles y permite que los árboles capturen agua con mucha más facilidad del suelo que si no estuvieran micorrizados. De hecho, si las plantas en general, porque no son solo los árboles los que están micorrizados, no tuvieran esta asociación simbiótica, no podrían sobrevivir en el bosque. Esto es un ejemplo de una manita cesárea. La manita cesárea es comestible y además muy apreciada porque es muy sabrosa. Todas las amanitas se caracterizan porque cuando nacen del suelo están envueltas en una estructura que se denomina huevo, que es una especie de telilla blanca, que luego según la seta va creciendo pues se rompe, pero siempre queda un resto. Entonces forma siempre alrededor del tronco un anillo, aquí se ve el resto de esa cubierta protectora y quedaría aquí un anillo, y en la parte inferior una volva. La cesárea se caracteriza porque la parte superior del sombrero es de este color anaranjado más o menos. Y esta es la faloides, que es mortal y que se parece bastante a la anterior. Aquí las veis en tres estados distintos de su proceso de desarrollo. Aquí se ve muy bien el anillo que rodea el tallo y se ve muy bien la volva también. Se ve que tiene un color verde claro, pero a medida que la seta se va haciendo vieja, lo primero, el sombrero, que aquí aparece muy bien cerrado hacia abajo como si fuera un paraguas, pues según se va haciendo viejo se va aplanando y queda pues mucho más plano cuando ya está un poco pasada la seta. Y va perdiendo color también, de manera que
se puede confundir fácilmente con la cesárea. De hecho, es un caso de mortalidad por confusión bastante abundante. Cuando se cogen cesáreas y estas viven en el mismo tipo de bosques, el mismo tipo de ecosistemas, es relativamente fácil que se confundan la faloides y la cesárea. La gente se las lleva a su casa, se comen las dos y esta es mortal. Y esta es la manita muscaria, que es muy conocida también. Tiene un color muy llamativo, rojo, con estas pintas blancas que son restos también del huevo del cual nacen cuando están bajo tierra. Aunque estas pintas se pueden perder simplemente por el hecho de ir haciéndose viejas, o la lluvia pues puede arrastrarlas y quitarlas. Por lo tanto, es fácil reconocerlas cuando son jóvenes como ahora, pero no tanto cuando ya llevan un tiempo, digamos. Todas estas fotos de aquí son de un grupo de setas que pertenecen al género Coprinus. SP, recordad que significa que no estamos determinando exactamente la especie. Y dentro del género Coprinus hay setas perfectamente comestibles, como esta de aquí, la primera, la A, que se llama Coprinus comatus, y algunas otras como esta de aquí, que esta es venenosa, mortal, además. Es otra especie diferente, no recuerdo ahora cuál es. El género Coprinus tiene una historia muy curiosa, y es que las esporas, cuando están maduras, salen mezcladas con un líquido de color negro que parece una tinta, que es de un color muy oscuro, muy oscuro. Y se dice que, bueno, se dice no, de hecho ocurría. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler utilizaba tinta de Coprinus de esta para firmar los documentos importantes relacionados con la guerra, porque eso era imposible de falsificar, puesto que si se hace un análisis de las firmas realizada con esta tinta, se ven las esporas de Coprinus, mientras que si se utiliza una tinta de tipo industrial, digamos, no están esas esporas, y entonces sería una falsificación. Esto es Geastrum. Geastrum quiere decir estrella de tierra, y fijaros la forma que tiene. Y cuando está abierta, como está de aquí, en el centro, veis que aquí hay un poro por el cual salen las esporas, y cuando pasa algún animal y pisa a la seta, pues salen disparadas hacia arriba como un soplido, digamos, y eso ayuda a la dispersión. Estos son los níscalos, Lactarius deliciosus. Hay otra que se parece mucho, que se llama Lactarius sanguiflux. Se diferencian uno de otro. De hecho, creo que este es el sanguiflux por el corte este que tiene aquí. Se diferencian en que cuando a un níscalo se le hace un corte, expulsa una especie de leche, por eso se llaman lactarius, que en el deliciosus es de color blanco y en el sanguiflux es de color rojizo. Y esto a mí me hace pensar que esto es el sanguiflux. Los dos son perfectamente comestibles y, bueno, muy apreciados en la zona mediterránea, que es donde nos encontramos ahora. Si os fijáis aquí, estos son hojas de pino, porque son son setas que viven asociadas a pinares. Forman también micorrizas, como decíamos antes, pero en este caso con los pinos. Esta es una seta muy curiosa que tiene una forma muy llamativa, se llama ramaria, y a pesar de su forma tan extraña y de ese color amarillo que tiene, pues es comestible. No tiene un gran valor culinario, pero se puede comer y no está mala. Y esta es una seta que a mí me hace mucha gracia. Como veis, el nombre de Phallus impudicus, pues está claro de dónde viene. Y tiene también una curiosidad, y es que cuando suelta las esporas, para la dispersión utiliza las moscas. Entonces es una seta que huele muy mal, huele a carne podrida, cuando está preparada para que la esporada sea dispersada. Entonces eso atrae a las moscas, que se van atraídas por el olor, y cuando se alejan, pues dispersan las esporas por ahí, y eso contribuye a que la seta pues se esparza por el ecosistema. Y a continuación vamos a ver un grupo de organismos que son muy curiosos, que realmente no son hongos, son los micromicetes, aunque se estudian siempre en conjunto con los hongos. Y no son hongos, en realidad son protistas, y también se les llama mohos mucilaginosos. Con la clasificación de los seres vivos ya os comenté en más de una ocasión que, bueno, esta clasificación cambia, los 5 reinos hicieron una reestructuración, y pues antiguamente a este tipo de organismos se les consideraba dentro del reino hongos, ahora son mohos. Pues bueno, hay una pequeña confusión ahí, pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia. Se caracterizan porque crecen sobre troncos de árboles caídos, de los cuales se alimentan, y al menos uno de ellos, Licogala, que es lo que veremos a continuación, tiene una fase que es móvil y repta sobre el sustrato. Entonces repta sobre el sustrato y se alimenta, como dice aquí, de bacterias, de restos orgánicos, de esporas de otros hongos, etc. La fase móvil es muy difícil de ver. Lo que se suele ver generalmente es esto de aquí,
que estos son los cuerpos fructíferos del Licogala, es decir, las estructuras que se van a encargar de liberar las esporas para la dispersión del hongo. Aquí vemos un cuerpo fructífero abierto. Cuando se abren, libera una especie de gelatina de color rosáceo, que es donde están contenidas las esporas. Y como veis aquí, pues bueno, son unos cojines en forma rojiza rosácea que viven sobre el tronco. Y la fase móvil, pues realmente no es muy complicada de verse. Lo que se suele ver es esto, con suerte, que tampoco son hongos fáciles de ver, o mohos mucilaginosos fáciles de ver. Y para finalizar, pues este otro grupo, Arciria, que también es un moho mucilaginoso, porque bueno, realmente es una estructura muy bonita. Parecen setas, aunque no lo son. Y estos serían también las estructuras liberadoras de esporas de Arciria. Bueno, con esto hemos terminado el estudio de los hongos y bueno, a continuación continuaremos con el resto de seres vivos que forman parte de los 5 reinos.